La crisis sanitaria por COVID-19 impactó negativamente la calidad de la alimentación, la educación y el bienestar físico y emocional de las personas menores de edad. Durante el 2020, el PANI recibió 84.000 denuncias interpuestas por presuntas violaciones a los derechos de 103.000 niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, nada de esto es intrínseco a la pandemia. Desde antes de la emergencia, el país reportaba niveles preocupantes de pobreza, sobrepeso y obesidad, abuso y desigualdad en el acceso digital y educativo, entre otras problemáticas. Por el tema justamente de la disminución de los ingresos en el hogar, han pasado, muchas familias de tener 3 comidas a 2 comidas diarias. Hay un consumo más alto de alimentos no nutritivos porque las familias han tenido que hacer modificaciones en la canasta, básica de alimentos que consumen, y eso también tiene afectaciones en el sobrepeso y la obesidad infantil. Y cuidado y no vamos también a volver a tener problemas de desnutrición. Costa Rica no había tenido problemas de desnutrición por muchos años, solo en algunas poblaciones específicas, en algunas partes del país, pero creemos que ahora podemos llegar a tener problemas de desnutrición en algunos hogares. En tema de alimentación se ha trabajado muy de cerca, no solo con la dotación de los diarios que entregó el Ministerio de Educación, sino la apertura de los espacios ya en los comedores escolares y a través de la red de cuidado que no ha cerrado. El trabajo con el bono proteger también fue otra modalidad, y en el caso del patronato, pues acciones muy concretas para atender la pandemia a los niños que recibe el patronato, por ejemplo los servicios de asistencia sanitaria temporal para prevenir contagios en las distintas modalidades de albergues. Hay niños y niñas y adolescentes con enfermedades crónicas que debido a la situación, que los servicios de salud tuvieron que redireccionar todos sus servicios a atención de COVID, también no se le dio seguimiento a muchos niños con estas enfermedades crónicas, y también los niños con discapacidad, que también las consultas se vieron disminuidas, ¿verdad? Y la negligencia en salud. La gente denunciaba de que no se les estaba llevando al centro de salud o no se les estaba dando la atención. El término salud integral debería de abarcar tanto lo físico como lo emocional. Sin embargo, no sé hasta qué punto se ha dejado en un segundo plano la parte emocional y se le ha dado más prevalencia a la atención física. Creo que ahora más que nunca nos hemos dado cuenta de la importancia de desarrollar lineamientos para atender nuestra salud mental, ¿verdad? No solo las personas menores de edad se han visto afectadas por los diferentes grados de confinamiento que han habido. Ha sido muy preocupante el cierre de espacios públicos tan necesarios para el esparcimiento, para el ocio y para el deporte. Aproximadamente un 29% de los jóvenes pasaron de estar en una situación de ansiedad a una situación de depresión. Los chicos también mencionaban que ellos tenían pocos espacios para demostrar o hablar sobre cómo se sentían. Tuvieron que entonces en algún momento recurrir a espacios por medio de la virtualidad, pero no todos tienen acceso a conexión, a internet. Notamos afectación con ideación suicida, intentos de suicidio. Entonces, tanto el Ministerio de Educación como el Patronato Nacional de la Infancia, como el Colegio de Psicólogos, implementamos en conjunto y por separado líneas de ayuda. En el caso del PANI se implementó un mapeo de respuesta o de abordaje psicológico a los niños y niñas. Luego, en conjunto con el Colegio de Psicólogos, sacamos varias campañas dirigidas a atender la situación de salud mental y la situación que se estaba viviendo en la emergencia. Con UNICEF, por ejemplo, desarrollamos varias campañas en conjunto con el MEF y se entregaron crayolas en virtud de la suspensión que hubo el año pasado del curso lectivo de la modalidad presencial. Se llevó a los lugares con mayor vulnerabilidad y territorios indígenas crayolas que estaban traducidas, los mensajes de autoayuda en la lengua indígena, para que los niños pudieran denunciar. La situación también trae, situaciones dentro del núcleo familiar que pueden llevar a situaciones de manifestación de violencia. Inclusive el segundo porcentaje más alto estaban asociadas con el abuso y la explotación sexual. Esto es un tema muy relevante en el sentido de que nosotros no hemos tenido nunca, esta manifestación de violencia en una segunda posición. Puede haber un aumento en los embarazos adolescentes y que también además disminuye la capacidad de hacer denuncia,
¿verdad? Porque al vivir con el perpetuador, muchos probablemente se ven limitados o tienen el miedo de hacer la denuncia. Desconocemos mucho otras, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del castigo físico. Es algo que normalmente, inclusive que se normaliza dentro de la sociedad, no necesariamente se ven reflejados en los registros administrativos cuando hacen las denuncias. En términos educativos también, me parece que no es lo mismo desarrollar un proceso educativo de forma presencial, con la atención debida del caso, a un proceso virtual donde no está ese contacto entre docente y persona estudiante. Eso evidentemente pues causa una serie de perjuicios a las personas estudiantes. Pues sí hay una diferencia en cuanto a los chicos que están teniendo acceso y pueden tener todo utilizar todas estas guías que están dando por medio de internet, ¿verdad? La capacidad que tiene también el docente de tener conexión y una buena conexión en su hogar, el conocimiento que debe tenerse para el manejo de estas tecnologías. No solamente es tener la conexión a internet, tener el dispositivo, sino también cómo se maneja esa información y cómo manejo y sé utilizar yo esas herramientas, esas aplicaciones para poder interactuar con los estudiantes. Entonces hay un tema muy grande que se ha visto y se ha manifestado, que es la brecha digital. Aunque el MEP cuenta con un plan de alfabetización digital, al día de hoy la brecha constituye un reto y un impedimento para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Es urgente que el país avance hacia la accesibilidad y la disponibilidad de dispositivos y redes, asimismo hacia la generación de habilidades en el manejo de la información de manera segura. Sí le puedo decir que se han hecho todas las acciones que se han podido desarrollar por cada una de las instituciones del Estado. Y también se ha podido identificar en cuáles hay acciones que todavía no se han efectuado. Ya llevamos más de 16 reuniones del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y en cada una se va dando seguimiento a las acciones que se van efectuando. Por ahora los esfuerzos en metodologías educativas virtuales me parece que se van a seguir sosteniendo, por lo menos hasta que logremos algún grado de inmunidad significativo. Entonces, ¿qué hacer en este momento? Pues hay que brindarle tanto a los docentes como a las personas estudiantes aquellas herramientas necesarias para aprovechar de la manera más integral estas herramientas educativas virtuales. Y segundo, cuando salgamos ya de la pandemia, hay que luchar para que los números en cuanto a exclusión escolar desciendan, también para el porcentaje de repitencia. También vacunar a los docentes. El centro educativo no solamente es el lugar en donde los niños reciben, digamos, formación, también es un espacio para su desarrollo integral muy importante, es donde interactúan entre pares, donde también inclusive para muchos niños, niñas y adolescentes son sus espacios, es un espacio seguro, más seguro que el hogar o en el barrio justamente donde viven. Evidentemente este rezago va a tener consecuencias y va a tener efectos, digamos, no solamente en el rendimiento educativo, sino también en las capacidades y habilidades que van a tener para la empleabilidad. ¿Cómo vamos a hacer para que estos adolescentes, estos chicos, niños, adolescentes puedan llegar a tener un empleo de calidad, puedan tener también inclusive no replicar de alguna forma dentro del hogar cuando vayan a tener sus familias estas manifestaciones de violencia que se pudieron haber dado o en las que pudieron haber vivido, ¿verdad? Las políticas públicas, sobre todo aquellas enfocadas en temas de niñez y adolescencia, sí han tenido algunos vacíos. En este momento hay justamente un proceso de evaluación de esos vacíos de las políticas y se han detectado pues algunas cosas, grupos invisibilizados, por ejemplo, en estas políticas como la población menor de edad con algún tipo de discapacidad, por ejemplo. Entonces eso también contribuye a que estructuralmente haya ciertas situaciones que dependan de la reformulación de estas políticas públicas para abordarlos. Es justamente esto, nos lleva a replantearnos como país cómo seguir abordando estas situaciones, cómo hacer más prevención y no tener que solamente atender la situación, sino cómo poder visualizar a largo plazo, digamos que no por una pandemia estas cosas pueden seguir sucediendo, ¿verdad? Entonces es atender desde antes que estos picos se lleven a dar por una pandemia o inclusive por una crisis, digamos, económica que pueda tener el país. La política nacional de niñez y adolescencia vigente es una muy buena política, pero de lo que está escrito a la práctica es donde debemos nosotros hacer la evaluación si efectivamente las instituciones y organizaciones que estamos llamadas a su cumplimiento
hemos cumplido con el mandato de la política. Las políticas tienen un problema estructural que es bastante serio, que es una desconexión entre las acciones y los responsables de esas acciones. Todo el aparato institucional desde el Patronato Nacional de la Infancia hasta varios ministerios, ya que son políticas integrales que tienen que ver con deporte, con salud, con educación, ¿verdad? ¿Y a qué voy con esto? Es muy importante, por ejemplo, desde la génesis de estas políticas, incluir a los actores que eventualmente pueden ser responsables para que sean parte de la construcción de la política y se apropien de la misma una vez haya que desarrollar estas acciones que te menciono. Lo que impide realmente esta adecuada articulación es que cada institución, cuando elabora sus planes estratégicos institucionales o sus planes operativos, no visualiza la coordinación para efectuar las acciones concretas que están en estos planes estratégicos, las coordinaciones que tienen que efectuarse con otras instituciones. Y podemos encontrar una duplicación de proyectos o programas, ¿verdad? Y esto de alguna manera no maximiza el uso adecuado de los recursos. Que las mismas instituciones expongan ante el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en cada sesión de trabajo qué acciones se está implementando y cuáles se está trabajando en conjunto con otras instituciones, es un ejercicio que nos ha permitido articular de mejor manera. También hay un tema importante. En los últimos años hemos visto una serie de recortes que se le han realizado al Patronato Nacional de la Infancia, lo cual también ha contribuido a que la población menor de edad se vea en una situación también de desprotección, ¿verdad? Y evidentemente, entre menos recursos se destinen a la atención y garantía de derechos de esta población, pues más expuesta se va a ver a una serie de vulnerabilidades que están presentes en el ambiente, ¿verdad? Sí, hubo afectación directa a varios programas de las instituciones. Por ejemplo, en el caso del Patronato Nacional de la Infancia, la reducción era muy significativa, no solo ahora en el presupuesto de la República para el 2021, sino ya desde el 2020 teníamos una reducción significativa. Y lo que siempre hacemos es un llamado a recordar que no se puede alegar, cuando se garantizan los derechos de los niños y niñas, restricciones de tipo administrativa o presupuestaria para la garantía de derechos. Y que con más razón, ante la situación de emergencia, debían garantizarse todas estas acciones. El vencimiento de la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2021 representa una oportunidad para incorporar la experiencia COVID-19 al nuevo plan por crear. Un análisis de riesgo serviría para originar acciones preventivas adecuadas contra todas las formas de violencia que pudiesen darse tanto en condiciones normales como en una posible crisis futura, no solo sanitaria, sino económica, política o de cualquier tipo. Por su parte, un diagnóstico del cumplimiento de derechos de las personas menores puede contribuir a redirigir, fortalecer y diseñar iniciativas capaces de promover el máximo desarrollo de dicha población. Nos parece que en esta nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia que vamos a empezar a elaborar, tiene que trabajarse mucho la justicia restaurativa, el derecho de los niños, niñas y adolescentes al Internet seguro. Otro elemento importante que la política debería incluir es que el Patronato Nacional de la Infancia desde el año pasado empezó a medir la inversión del gasto público. Ese es un dato que no solo para la elaboración, sino para la implementación de la nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia es fundamental, y una participación activa de los niños, niñas y adolescentes. Evidentemente la pobreza no se manifiesta de la misma manera en zonas costeras, zonas fronterizas, población indígena y migrantes. Entonces me parece que los esfuerzos deberían de estar ya tratando de dirigir los programas institucionales justamente a estas zonas donde están estos grupos. La brecha digital, especialmente en términos educativos, los aspectos nutricionales, me parece que es un tema importantísimo que incluso, como te comenté anteriormente, desde antes de la pandemia, y también el tema de la salud mental. Me parece que son tres de los aspectos que cualquier política integral más global que se desarrolle, enfocada específicamente en niñas, niños y adolescentes, debería de llevar. Las personas menores de edad son un elemento importantísimo de nuestra población, a la cual hay que brindarles todas las herramientas posibles para que tengan un desarrollo integral pleno.